Dios les bendiga. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de Canal 42. Una gran bendición saludarles, desearles que tengan un momento, un fin de semana muy especial y que esta semana que viene sea de mucha bendición para tu vida. Este es nuestro deseo. Te saluda el pastor Anthony Sandoval, de Iglesia Casa del Alfarero, de Ministerios Casa de Fe. Así que es una gran bendición llegar hasta tu casa, hasta donde estás y poder bendecir tu vida, porque la palabra de Dios es bendición. Todo lo que viene de Dios. Un día Nicodemo le dijo a Jesús que había llegado con él porque lo consideraba un maestro, porque todo aquel que viene de Dios tiene señales, algo sucede, hay una palabra, hay un milagro, hay una bendición. Y creemos que Dios nos ha llamado para bendecir San José Pinula, Guatemala, las naciones, para bendecir a todo aquel que necesita de Dios, a todo aquel que está creyendo. Así que en este momento activa tu fe, pon en marcha tu fe, crea lo que Dios tiene a través de la palabra, porque siempre creo que la palabra, como dice la misma escritura, es profética. Algo nos profetiza, es una buena noticia, algo nos está enseñando, algo está provocando en el ambiente. Cuando una palabra llega a tu vida, a tu casa, a tu negocio, todo empieza a cambiar. Y queremos que todo San José Pinula reciba la palabra del Señor, porque sabemos que a través de ella algo va a suceder. Así que prepara tu corazón, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos bendiga con esta palabra, y que sea una palabra de mucha bendición. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos nuestra vida, ponemos esta palabra, Señor, este rema, Señor, esta prédica en tus manos. Sabemos que todo lo que viene de ti lleva bendición. Señor, es tu palabra y tu palabra nunca regresa vacía. Prepara los corazones, Señor, prepara las vidas ahí donde nos están viendo, Señor, y que esos corazones sean abiertos, esos corazones estén dispuestos a recibir la bendición, el milagro, la palabra que Dios tiene para cada uno. Desde ya confesamos que Jesucristo es Rey, Señor y Salvador de todo San José Pinula, sus aldeas, de toda Guatemala, de esta iglesia y de nuestra vida. Por Él estamos aquí y por Él predicamos la palabra del Señor. Aleluya. Recuerda que Él fue el que dijo: id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos. Por eso no nos cansamos de predicar, de compartir y de llegar hasta tu hogar a través de la palabra. Cuando nos vamos a la Biblia en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, escucha muy bien, Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Ahí hay una palabra que nos anima a seguir adelante. Dice así la palabra: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces esta palabra nos enseña, nos reta, nos motiva a entender los planes de Dios. El que empezó la buena obra en tu vida la va a terminar. Solo que es un perfeccionamiento, es un inicio, hay un caminar de perfección hasta que vayamos mejorando poco a poco, día con día. Por eso nunca debes de pensar que el que va a la iglesia o está en la iglesia o predica en la iglesia es una persona perfecta. Es alguien el cual está en las manos de Dios, el cual está haciendo una obra en su vida, la cual el mismo Dios la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga o hasta que la muerte llegue a nuestra vida. Pero ese perfeccionamiento, que significa ese crecimiento, esa madurez que debo ir día con día dejando procesar en mi vida. Por eso no es suficiente solamente que tú levantes la mano, aceptes a Cristo y que te bautices o seas parte de una iglesia. Tienes que ir mejorando. Tienes que ir perfeccionándote en tu forma de ser, en todo lo que concierne a tu vida como parte de una iglesia, como parte de una familia, como parte de una empresa. Todos deben de ir viendo que desde que tú dijiste:
o te vieron y saben que eres cristiano, has ido mejorando, porque no hay retroceso. Cuando alguien retrocede, a eso se le llama apostasía. Apostasía es negar la fe, es retroceder, es que que yo predique y luego deje de predicar. Empezó a haber alguna apostasía en mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de hacer algo que Dios me había mandado a hacer, algo que había creado fe en mí, y ahora la he abandonado. Por eso, hermano, es de meditar siempre para los que ya aceptaron a Dios, para los que ya creen en Jesucristo, para los que ya les sirven a Dios. Y no sé si por ahí hay alguno que quizás abandonó su iglesia, quizás abandonó su fe, ya no buscó, no importa el motivo, porque el motivo se vuelve excusa. Recuerda que la mirada debe estar solamente en Jesucristo. Pero vamos a pararle ahí. Quiero hablarte en esta tarde acerca de cerrar ciclos, cerrar etapas, cerrar tiempos, momentos, principalmente cuando nos están perfeccionando. ¿Cómo nos perfeccionan? A través de procesos, a través de pruebas, a través de situaciones. Ahí es donde Dios va viendo que hay en el corazón y en la vida de cada persona. ¿Cómo nos perfeccionan? A través de las pruebas. En la prueba realmente Dios se da cuenta si hay fe o solo era del diente al labio, como dicen por ahí. Como dice Santiago, o de tu fe es viva o tu fe es muerta. Y eso se echa de ver en la medida que tú le respondes a Dios cuando estás en la prueba. Por eso alguien que estaba creciendo, mejorando, perfeccionándose se llama Job. Y por eso él se da cuenta que antes creía en Dios de oídas, pero luego él creció y dice, más ahora había habido un crecimiento, mis ojos te ven. Pero ¿cómo sucedió ese perfeccionamiento, ese mejoramiento, ese crecimiento? A través de la prueba que le vino, cuando ya no tuvo dinero, cuando sus hijos se murieron, cuando todo se acabó, cuando le faltó la salud, cuando la misma mujer lo criticaba. Era ahí donde se manifestó y dijo al final de la prueba, antes de oídas conocía. O sea, un crecimiento, una perfección en Job. Y por eso cuando vienen las pruebas muchos cometen el error de salir huyendo, de abandonar, creyendo que eso te va a quitar la prueba. El problema es que fallaste el examen, fallaste la prueba. Y dice la Biblia que nosotros, para irnos al cielo, para estar con Dios, tenemos que ser aprobados. Cada prueba es como un curso en el cual te están midiendo, examinando para ver cuánto has avanzado, cuánto has crecido. Por eso muchas veces criticamos una oveja, un servidor, un líder, un pastor, a alguien que le sirve a Dios. Pero nunca nos damos cuenta que en la medida que alguien va creciendo, con solo el hecho de ser oveja, él ya tuvo que ser probado para ser oveja. Tuvo que ser probado para ser oveja. Solo el hecho de ser servidor, alguien que avanzó de ser oveja a servidor, a ser discípulo, ese fue probado en otra etapa. Cada vez que vamos creciendo nos van probando. Es como estudiar. Estudias en la escuela y no por eso no te hicieron examen. Pasaste 6 años en exámenes. Entras a los básicos y siguen los exámenes. Entras al diversificado, siguen los exámenes. Entras a la universidad y siguen los exámenes. Vamos creciendo de oveja, servidor, líder, discípulo, siervo de Dios. Y en la medida que vamos creciendo, entonces nos van probando, porque tenemos que ir dando la talla, nos van perfeccionando. Y es por eso que uno debe entender los procesos. Cada vez que te llegue una prueba, no mire la prueba, sino mira a Dios qué te está enseñando. Mira a Dios qué te está diciendo, que hay que cambiar, que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque somos seres hechos de barro. Somos de polvo, por lo tanto, somos moldeables.
Y por eso Dios es nuestro alfarero, y cuando llegamos a sus manos Él empieza a formarnos. Pero para formarnos primero tiene que romper la forma que tomamos en el mundo, la forma que tomamos en el pecado, la forma que tomamos bajo maldición, la forma que tomamos en las manos del diablo. Y entonces quitan, rompen, pero ese rompimiento duele. Ese rompimiento es el que te hace pensar: cambio o no cambio, sigo o no sigo, voy o no voy. Pero en la medida que tú logras vencer esos procesos, esas etapas, tú vas viendo la mano de Dios, porque Dios empieza a hacer milagros desde que te pones en las manos de Dios. Aunque las cosas duelan, aunque vengan las pruebas, ya estás en las manos de Dios, y ahora Él empieza a formarte. Y la forma de formarnos es a través de su palabra, es a través de milagros, es a través de señales. Y ahí vamos, porque las señales nos van indicando por dónde, cómo. Cuando nos vamos aquí a la palabra cerrando ciclos, pues hay procesos, hay etapas, hay tiempos difíciles, tiempos de prueba. Que lo que el Señor nos está hablando en este momento es que son etapas de perfeccionamiento para mejorar, para que cada día avancemos y seamos mejores para el Señor. Porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de tiempos. Dios nos habla a través del sol, a través de la luna. Dios nos habla a través de un día, de una noche, de una semana, de un mes. Como hay ciclos, tiempos, etapas, y en las cuales nosotros debemos estar atentos. Por eso dice la Biblia: velad y orad. Nosotros cada día, cada etapa, cada momento debemos analizar qué está pasando, cómo estoy viviendo, qué estoy a punto de ver de Dios, qué está haciendo el diablo, que también hace su trabajo. Él hace una obra de destrucción, Dios hace una obra de bendición. Por eso dice la Biblia: para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo. Él también hace su obra. Pero luego dice Pablo: el que empezó cuando se destruyó lo del diablo y empezó lo nuevo de Dios, ahora Él va a terminar esa obra. Estamos en un proceso, pero en ese proceso hay etapas. Y Dios le va a hablar a muchos para los cuales esas etapas van a terminar en esta tarde, van a terminar en este tiempo. Dios quiere que empieces un nuevo ciclo, una nueva etapa, con nuevas fuerzas, con nuevas bendiciones, porque Dios es un Dios de procesos, es un Dios de etapas. Recuerda que la vida es así, la misma naturaleza nos lo enseña: nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la vida del hombre. Y la vida espiritual también es un proceso. Ahora, ¿cómo es que cuando uno se pone en las manos de Dios uno va avanzando y va creciendo? Porque Jesús nos va trasladando, nos va llevando. Dice la Biblia: nos llevan de gloria en gloria. Vamos de gloria en ¿quién hace esa obra? Dios. ¿Y cómo sucede eso? ¿Por qué Dios nos mueve? Porque, oye bien, hay lugares, hay personas y hay tiempos de bendición. ¿Se te quedó? Hay personas, hay lugares y hay tiempos de bendición. No todo el tiempo va a ser de bendición. Hay momentos difíciles en los cuales ahí está la bendición, pero no la vemos. Hay momentos en los que no vemos a causa de la prueba, como dicen muchos, que me está lloviendo sobre mojado. Eso quiere decir alguien que está siendo probado, alguien que le está viniendo una tras otra, y entonces eso es peligroso, porque puede que ya no estemos viendo un nuevo tiempo, no estemos viendo que posiblemente vendrá un predicador, habrá una campaña, habrá una actividad donde Dios tiene una bendición para mi vida, pero como estoy viendo la prueba, yo ya no me doy cuenta, porque siempre los ciclos cambian cuando Dios habla a nuestra vida. Y Dios usa personas, Dios usa ángeles, Dios usa a líderes, Dios usa a su pueblo para trasladar ese mensaje. Dice en Colosenses capítulo 1, vamos a leer allá en Colosenses capítulo 1.
Ahí en Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Ahí nos enseña, porque siempre la pregunta es, ¿por qué tengo que cambiar, por ejemplo, de templo? ¿Por qué tengo que cambiar de religión? ¿Por qué a veces estoy en una casa y Dios me lleva a otra casa? ¿Qué está pasando ahí? Hay procesos. Hay ciclos que terminan, y si tú no estás a tiempo a ver ese cambio de ciclo, puedes seguir en algo en lo cual Dios ya quisiera verte en un nivel diferente, pero como no viste el cambio de ciclo, no viste que ese ciclo terminó. Por ejemplo, no puedes ser niño toda la vida. En la etapa de la niñez es una, luego llevas a la juventud, te haces adulto, pero son etapas. Así sucede en lo espiritual. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13: Él nos libró del dominio de Satanás, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mira lo que hace Jesús. Toma una vida de un lugar y la pone en otro lugar. Eso es lo que hace Dios, y eso que la gente no entiende. Mucha gente, cada vez que lo invitan, que le dicen vamos a la iglesia, vamos al grupo familiar, vamos a la célula, al discipulado, vamos al retiro, vamos al encuentro, a la actividad que Dios ponga en cada ministerio, la gente cree que es porque te quieren manejar, te quieren lavar el coco, como lo dicen mucho, y bueno, al final es algo profético, porque a eso llegamos al Señor, a que nos laven todos los malos pensamientos que tenemos y que tengamos nuevos pensamientos, porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un Dios que nos mueve, tenemos un Dios que nos lleva de un lugar a otro lugar, de un tiempo a otro tiempo, de una etapa a otra etapa. Así trabaja Dios. Y por ejemplo, es claro de las tinieblas a la luz. O sea, de un dominio de Satanás, de un dominio donde estoy en el pecado. No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar las deudas. Esta enfermedad me está matando, este adulterio no sé qué hacer, esta fornicación, esta brujería, hechicería, idolatría, todo ese sinfín de pecados, todo ese orgullo, todo ese odio, rencor, amargura, todo eso que ofende a Dios, porque no es el plan de Dios. Entonces, pero cuando yo le pido a Jesús, viene Jesús, toma mi vida y me pone en otro lugar. Y es ahí donde vemos los cambios. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Es ahí donde empezamos a ver los milagros. Mire, en mi caso fue bien literal el cambio. De ser un gran borracho, un gran perdido, un gran mujeriego, un gran fiestero, alguien rebelde, desobediente en la casa, sin rumbo, iba donde quería. Yo creía que eso era la vida. Desde que cumplí 18 años yo pensé que de eso se trataba el ser un adulto. Sin embargo, estaba fuera del plan de Dios. Pero cuando yo vi que todo se salió del control, yo le pedí al Señor, yo le pedí a solas, yo pedía en los momentos difíciles, en aquellas grandes crudas, como dijeron los muchachos, muchos me entienden, aquellas gomas donde uno promete, dice, por Diosito ya no vuelvo a chupar. Pero sabe uno que eso es una mentira, porque a los pocos días, a las pocas semanas, vuelve uno a lo mismo. Entonces, cuando eso se vuelve ya una esclavitud, ya no se disfruta, entonces uno le pide a Dios. Y entonces uno ve el milagro. Y yo me recuerdo cómo fue ese traslado de Jesús. Estando así, yo le pedí ayuda al Señor. Encontré a mi amigo, y mi amigo me llevó a su casa, me habló de Jesús. Y ese día yo le entregué mi vida a Jesús. Y entonces Él vino, me tomó de una vida, de un ciclo de pecado, de destrucción, y me pasó a otro lugar que aparentemente uno ni cuenta se da. Uno cree que es lo mismo, solo que ahora voy a la iglesia, solo que ahora participo en las actividades, solo que ahora me gusta estar con los hermanos. Y cuando uno se da cuenta, pasó un mes, pasó un año, 5 años, 10 años, 20 años. Y ese vicio que no podía dejar uno quizás por una semana, por un mes, se acabó. Entonces hubo un traslado.
De una vida de esclavitud a una vida de libertad. De una vida donde el control no lo tiene uno, sino que lo tiene Satanás. Y él es el que te lleva al adulterio. Él es el que te lleva al vicio, a las drogas. De tal manera que tienes que vender tus cosas. Tienes que robarle a tu madre. Tienes que robarle a tu padre. Tienes que robarle a tu mujer. Uno hace averías. Es increíble lo que uno ve. Pero mire, Dios viene, te toma se acabó un ciclo. Cuando uno busca a Dios. Cuando a uno acepta a Jesucristo, se acabó un ciclo y empieza. De tal manera que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cosas viejas ya pasaron. Es un ciclo. Y ahora empiece algo nuevo, y eso es lo lindo con Cristo. Empezar a descubrir que hay milagros, que hay un Dios que habla, que hay un Dios que profetiza, que hay un Dios que te va guiando, que hay un Dios que te da unción, que te da poder, que te da autoridad, que hay un Dios que te levanta para servirle, que hay un Dios que te da un ministerio, que te da dones, que empiezas a ver los frutos y empiezas a ver la gloria de Dios, hermano, y se acaban ciclos. Pero cuánta gente, oye bien, ¿cuánta gente todavía está en el mundo, hermano? Y ya debería estar en Cristo. Porque Dios te ha estado hablando. Porque ya te llevó a los caminos del Señor. Porque ya aceptaste, ya te bautizaste y retornaste. ¿Qué pasó? Dios te había llevado de un ciclo a otro ciclo, de una etapa a otra etapa, de un lugar a otro lugar, de una maldición a una bendición. ¿Por qué regresaste? ¿Qué pasó con ese ciclo? Yo entiendo que la vida espiritual es así, dice la Biblia. Oye bien lo que te voy a soltar, pero depende de uno. El espíritu inmundo que estaba en uno, cuando Cristo viene, que lo pone en otro lugar, pero ese espíritu va a volver. Y si yo no estoy buscando al Señor, ese espíritu dice que entra y con él vienen otros 7 peores. Y por eso muchos ahora les está yendo peor. Antes solo era un vicio, ahora perdiste tu trabajo, perdiste tu familia, perdiste familiares. Yo conocí, ahora es un pastor, hermano, pero él tuvo que perder 2 hijos para entender. Si él ya había entrado en un ciclo del Señor, el ciclo del mundo se había quedado atrás, ¿qué regresó a hacer? Y tanto fue así que cuando Dios dice, yo te quiero en este ciclo, hermano, si tiene que probarte, si tiene que quitarte familiares, si tiene que quitarte ese buen trabajo, ese buen negocio, si tiene que quitarte la salud, te la quita, con tal de que estés a los pies de Cristo. Por eso Jesús dijo, es mejor que entre al cielo sin un brazo que me hace caer, y no que con los 2 brazos me vaya al infierno. Todo, porque a veces hay ciclos que ya se acabaron y hay gente que vuelve a ellos, que no es el plan de Dios. Es el plan del diablo, ese sí, pero no es el de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué retornaste a ese ciclo? ¿Por qué volviste a eso? Debes de analizar eso. Con permisito, ahí vamos a... Te enseño para que no vas a decir que es una de esas otras. Es una Pepsi. Hay calorcito. Se está poniendo bueno esto. Entonces seguimos. Entonces cuando nos vamos a la Biblia, hermano, yo no sé a cuántos Dios le habló de aquellos que están apartados, alejados. Vuelve en el nombre de Jesús. En el ciclo en ese donde estás, de donde Dios te sacó, ahí hay muerte. Ahí seguirán las pérdidas si tú no respondes al llamado de Dios. Esta palabra no es que yo ya te conozca ni esté viendo quién es el que me está viendo. Eso solo lo sabe y por eso Dios te está hablando a ti. Porque no te conozco, no sé quién eres, dónde estás, pero por algo esta palabra está llegando a tu vida. Así que respóndele a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas nuevas. Vas a experimentar. Aunque te hayas apartado, vas a experimentar cosas nuevas como el hijo pródigo. El hijo pródigo solo volvió a casa. Solo reconoció que ese no era su lugar. Porque hay gente que en su casa le pide perdón a Dios y sigue ahí. Y cuando te das cuenta sigues igual. Necesitas buscar a Dios. Necesitas buscar su casa. Necesitas buscar a sus hijos. Seguimos.
En Génesis capítulo 12 vamos a leer allá en Génesis para que podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Aquí hay un hombre muy conocido llamado Abraham. Ahora mire, Dios tenía un plan con este hombre, pero ¿por qué lo sacó de su tierra? ¿Por qué lo sacó de su casa? Y te la voy a dar directo. ¿Por qué lo sacó de su religión? ¿Por qué lo sacó de esa vida? Porque ese no era el plan de Dios. Hay gente que no logra entender por qué tengo que cambiar de religión, por qué tengo que ir a la iglesia. Si ahí hay un montón de hipócritas, dice la gente, hermano, si a eso venimos, a que nos cambien. Venimos falsos, siendo mentirosos, orgullosos, para que hayan cambios en nuestra vida. Ese es el trabajo de Dios. Esos son los procesos y el perfeccionamiento. Pero dice en Génesis capítulo 12, te leo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y ojo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira qué palabra tan linda. Ahora ojo a esto. Había un tiempo ahí, había un momento ahí, el cual se iba a acabar cuando Dios le hablara. Pero hermano, Dios te habla pero no te obliga. Es ahí donde tiene que salir la respuesta del hombre a la voz de Dios, para que, como dijo Santiago, no seamos solamente oidores de la voz de Dios, de la palabra de Dios, y no hacedores, porque es ahí donde nos perdemos. Mira, Dios le está diciendo: bueno, se acabó ese tiempo acá en tu tierra. Se acabó ese tiempo, Abraham. Yo tengo algo nuevo para ti. Yo tengo una nueva tierra, un nuevo lugar. Se estaba acabando un ciclo, se estaba acabando un tiempo, se estaba acabando una etapa, porque había algo nuevo. Ahora yo te digo, ¿por qué Dios no lo hizo ahí? Porque el Señor tuvo que sacarlo de ahí. ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba pasando ahí? Hermano, hay gente que a veces ya tiene a Cristo y no ve la bendición. Tienes que pensar: ¿estoy bien ahí donde vivo? ¿Estoy bien ahí donde trabajo? ¿O tienes un cambio? ¿Tienes algo diferente? A mí me sucedió algo. Estaba bien nuevito, unos 6 meses, y de un día para otro me cambiaron el trabajo. Y yo bien bravo, porque dije: pero si ahora ya no chupo, me porto bien, ahora soy honrado, ya no le robo a la empresa. ¿Y qué está pasando? Porque Dios tenía algo mejor para mi vida. Tanto, mira hermano, que uno a veces no entiende cómo Dios trabaja. Y yo mismo le estaba pidiendo: Señor, yo quiero mi trabajo donde me dé tiempo, que en la empresa me den el tiempo para servirle. Pero ahí no se podía. Ahí no se podía, era lejos. Yo trabajaba en Mazate, Retauleo, en todos esos municipios de ahí. Entonces no podía. Yo iba a una iglesia aquí en San José Pinula, a la Asamblea de Dios Emanuel. Entonces no podía servirle a Dios, porque solo los domingos estaba. Pero como Dios estaba en mi corazón, aunque estuviera lejos, allá yo buscaba una iglesia, allá yo oraba. Pero el punto es que de un día para otro me quitan el trabajo y uno no entiende los cambios. Uno no entiende que a veces Dios te está llamando y a veces uno no obedece. Dios te está diciendo: ese no es tu trabajo. Dios te tiene algo. Tampoco te diga: deja el trabajo y luego te quedas desempleado. No hay que ser inteligente. Te voy a decir cómo se cambia de trabajo. Bueno, estoy en un trabajo. Dios, si este no es mi trabajo de bendición, si no voy a crecer acá, si yo no voy a ver la bendición, provéeme de otro. Mientras tanto yo estaré acá, pero quiero tocar otras puertas. Y yo quiero que tú me guíes, que tú me abras puertas. Y cuando llegue ahí, yo sabré. Y así no pierdes tu tiempo y luego te quedas desempleado, porque hay algunos cuantos que no entienden y no le ponen sabiduría al asunto. Si tampoco es de que dejes un trabajo y luego te quedas 1 año, 2 años sin trabajo y después le estás echando la culpa a Dios o al pastor o a la persona que te habló.
Y no se trata de eso, sé inteligente, por favor, ponle sabiduría. Pero el punto es, ahora te explico por qué. Dice la Biblia que ahí donde estaba Abraham, ¿qué le faltaba a Abraham? Tenía esposa, tenía bien, estaba bendecido, estaba sano, pero no podía tener hijos. Y los hijos son frutos, o sea que no daba frutos ahí donde estaba en la tierra de Ur. Por eso le dijeron: sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. ¿Cuántos no están dando fruto donde están? Sal de ahí en el nombre de Jesús. Cambia esa vida. Quizás estás en una vida de pecado, en una vida de maldición, donde no ves la mano de Dios. Pregúntale a Dios, habla con Dios. Él tiene una nueva tierra, un nuevo tiempo. Él quiere cancelar ese ciclo hoy. Que tú oigas la voz de Dios, porque en esa nueva tierra, dice Dios, te va a bendecir, te voy a levantar, vas a levantar naciones, vas a ser padre de multitudes, vas a ser de bendición para todas las familias. ¿No podía ser de bendición allá? No, porque no habían hijos. No era un ejemplo, o sea, no habían frutos. Cuando una familia no tiene frutos, no es de bendición, no es ejemplo. Y entonces Dios te va a mover. Así es Dios. Pero se acabó un ciclo en el cual él no podía tener hijos. Él no veía la bendición y lo llevaron a una nueva tierra. Empezó algo nuevo. Se acabó un ciclo. Mira qué tremendo. Entonces yo quiero decirte, porque esto es espiritual, ¿cómo estás en esa tierra que estás viviendo? Para aquellos que están enfermos, ¿por qué después de tanto tiempo sigues enfermo y le has pedido a Dios? Para aquellos que tienen grandes problemas matrimoniales, has tratado, has intentado y siempre sigues en problemas. ¿No será que tienes que hablar con Dios y decirle: hay una nueva tierra, aquí no veo tal fruto, qué es lo que está pasando? Porque de eso se trata, de hablar con Dios. Si Dios dice en la Biblia: todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Clama a mí y yo te responderé. O sea, escucha. Él entiende. Él es Dios, está vivo. Tenemos que aprovechar esa bendición. Mira, nosotros creo que hemos avanzado a nivel de iglesia porque hemos tratado, cuesta entender y oír a Dios, y lo más difícil obedecer. Pero en lo poco que le hemos obedecido hemos visto la mano de Dios. Por eso tenemos hoy un templo para 1500 personas, un templo el cual Dios va a llenar. Él va a traer multitudes y tú eres uno de los que va a venir. Tú eres uno del que Dios va a tocar y te va a hablar para venir aquí a Iglesia Casa del Alfarero. Pero primeramente empezamos en un cuarto, un templo para 60 personas. Ampliamos ese templo para 100 personas. Luego construimos un templo para 350 personas. Ahora estamos en uno de 1500. ¿Qué ha pasado? Porque ha habido crecimiento. Porque hemos tratado de entender que tenemos un Dios de cambio que nos lleva de bendición en bendición. Pero hemos visto que las cosas cada vez son más grandes para el Señor. Pero debes estar atento a la voz de Dios, a que Dios te hable, a que Dios te escuche, a que Dios te lleve a la tierra fructífera. Es más, oye esta palabra que el Espíritu pone en mi vida: a que Dios te ponga en tu Edén. Dios tiene un huerto para tu vida. Dice que Dios formó al hombre. Cuando tú llegas a las manos de Dios, Él empieza a formar. Y después que lo había formado y le dio vida, dice, y lo puso en el huerto. Ahí lo puso en un lugar donde habían árboles. Él podía comer de todo. Habían restricciones y habían límites, porque el evangelio es libertad, pero una libertad en Cristo. No es que se pueda hacer lo que se le da la gana, que puedo ir a la feria ahorita que es tiempo de feria y luego puedo ir a la iglesia. Eso no se trata. O estás en Cristo o estás en el mundo. No es un pie a los pies de Cristo y otro pie en el mundo. No se trata de eso. Ten cuidado. Pero vuelvo. Dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto. Él lo colocó. Entonces, el ciclo de formación se acabó. Y ahora lo estaban poniendo en su lugar, en su tierra de bendición. En la tierra donde encontró una mujer, en la tierra donde él hablaba con Dios cara a cara, estaba desnudo y no se avergonzaba, donde tenía una comunión con Dios, con Eva y con todas las bendiciones, y había multitud de frutos. Esa era la tierra de Adán. ¿Cuál es tu tierra? ¿No será que no has cambiado de ciclo?
No has cambiado. Tienes 10 años y sigues siendo una oveja. Cuando dijo, mira, Pablo le dijo a unos hermanos de una iglesia, el apóstol Pablo le dijo: pues ustedes ya debiendo ser maestros, los trato como niños, tengo que darles leche. Se quedaron en un ciclo de niños y ya no avanzaron. Y ya tenían que ser adultos, maestros tenían que ser. ¿Cuánta gente, hermano, tiene 20 años y solo se llena la boca de poder decir 20 años tengo? ¿Y cuántas almas has ganado? ¿Cuántos has llevado a la iglesia? ¿No será que no estás en el lugar correcto? O sea, en el tiempo correcto, en la fe correcta, en el plan de Dios, en el camino de Dios. Mira, hermano, Dios le enseñó a Israel, que es el siguiente punto que quiero compartir contigo. Dios le enseñó a Israel. Porque Israel tuvo, desde que estaba en Egipto hasta Canaán, tuvo ciclos, etapas, tiempos. Porque Dios no solo mueve personas, mueve familias y mueve naciones, mueve ciudades, como le pasó a Nínive, que iba a ser destruida a causa de su pecado, pero se arrepintieron. Se acabó un ciclo de pecado, de donde hago lo que quiero, y vino un tiempo de arrepentimiento que los llevó a que esa ciudad continuara, pero fue una ciudad. En Éxodo capítulo 3, vamos a leer ahí para que tú si estás tomando nota ahí, puedas caminar conmigo y te des cuenta de esta palabra que Dios te está dando en este momento. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, Dios hablando con Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así la palabra: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, sus penas. 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y todos esos feos dijeron por ahí. ¿Ya? Esa era la tierra, pero oye esto. Aquí es donde encontramos al Dios de ciclos, que nos cierra, nos traslada, nos cambia. Dice la Biblia que su pueblo estaba en una etapa de prueba. Eran esclavos en Egipto. Pero mire qué lindo es ser hijo de Dios, que aunque uno esté esclavo de alguna situación, de alguna prueba, de alguna enfermedad, de alguna situación económica, cuando tú clamas a Dios, prepárate, porque la respuesta viene del cielo. Dios te va a visitar y te va a sacar de esa condición y te va a poner en otra. Se va a acabar ese ciclo. Aleluya. Mira qué lindo está esta palabra. Dice que Israel clamó a Dios y Dios le preparó un líder llamado Moisés, el cual lo iba a ser usado para sacarlos. Porque aunque Dios te escucha, ha visto, sabe lo que pasas, hermano, Dios va a usar siempre una persona. Por eso no es porque yo esté predicando en este momento, pero yo sé que Dios me está dando palabra para mucha gente. San José Pinula, vas a salir de esa idolatría, de esa pobreza, de esas enfermedades. Vas a salir de esa indiferencia a las cosas de Dios, porque sin Dios no somos nada. San José Pinula, vas a salir de ese acomodamiento y vas a ver la gloria y la mano de Dios. En el nombre, se tiene que acabar ese ciclo de maldición donde le entregamos el pueblo a ídolos. Guadalupe no existe, José no existe, María existen en la fe de gente que no ama a Dios, que cree en un ídolo. Pero creer en un ídolo no es creer en Dios. O crees en el ídolo o crees en Dios. Ya, pero dejemos eso.
El punto es que Israel clamó a Dios y Dios ha decidido sacarlos de ahí. Pero mira, cuando Dios te va a sacar de un lugar, no es que, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo pongo? Como cuando uno está ordenando el cuarto, se encuentra por ejemplo, esta taza y digo, ¿dónde la pongo? Aquí. No, Dios no es así. Dios ya tiene preparado un lugar. Dios ya sabe a dónde te va a llevar. Dios tiene un plan elaborado. Mira que esta palabra está poderosa. Para aquellos que están sufriendo, que están esclavos, que están llorando, que dicen, ¿qué estará pasando? Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Dios ya te escuchó y Dios ya tiene un plan y tú ni conoces y ni sabes, pero Dios te va a llevar a tu tierra prometida. Dios te va a llevar a tu huerto. Dios te va a llevar a una tierra fructífera. Dios te va a llevar, te va a sacar de esos ciclos de maldición, de prueba. Pero cree y oye la voz de Dios. Cree en el Señor. Cree porque Él es el que tiene la respuesta. Él tiene la solución para tu vida. Y dice la Biblia que había un tiempo de esclavitud y se acabó ese ciclo y sacaron una nación. Una nación sacaron de Egipto. Esa nación se llama Israel y la metieron al desierto. La metieron al perfeccionamiento. Había una meta, un proyecto, un final, una visión, la tierra prometida, pero no era de un día para otro, sino que había un perfeccionamiento, habían pruebas en el camino, procesos, etapas, había un desierto que cruzar. Y eso es lo que la gente no entiende, porque en el desierto es donde tú aprendes a desarrollar fe, porque en el desierto no hay nada. Oye bien, no hay nada materialmente, pero el Dios que te llamó va contigo y Él de la nada puede hacer mucho. Del agua sacó, de la roca sacó agua, del cielo descendió maná, envió codornices para que hubieran. De la nada Él puede hacer mucho, pero es ahí donde te enseña a tener fe. Por eso hay muchos que no entienden a qué se debe que nadie me apoya, nadie me escucha. ¿Por qué será que yo no veo a nadie? ¿Qué estará pasando? Pareciera que no soy importante. Lo que pasa es que entraste al desierto y en el desierto tú tienes que aprender a creer en Dios. En el desierto vas a estar solo. ¿Por qué crees que una vez que Jesús se bautizó, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a tener una completa dependencia de Dios, donde José y María ya no estaban, donde Juan el Bautista, su primo, un siervo del Señor, no estaba? Ahí no había nada más que Dios y el enemigo queriendo estropear el plan de Dios. Y por eso es que a veces tú pasas por desiertos, por soledades, pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí hay un plan. Pero después de ese desierto, ese ciclo se va a terminar y vas a hacer cosas para tu vida, pero tienes que estar atento, debes de creer. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando en este momento en el cual te está diciendo, ese ciclo de pobreza se va a acabar ahora si tú lo crees. Ese ciclo de prueba, de soledad, de desierto, donde no sientes a Dios, pero ahí está Dios. Es que Él no cambia. Él dice en la Biblia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema es que a veces se manifiesta y a veces no. Y entonces cuando no se manifiesta uno cree que no está, porque no tiemblo, porque no hablo en lenguas, porque no profetizo, porque no caigo, porque no siento nada. Eso no quiere decir que no está, porque el que Dios esté presente no es por lo que sientes, es por lo que crees. ¿Y en qué creemos? Dios dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, en tus peores momentos Dios está ahí. Que no lo sientas o no lo veas, ese ya no es problema de Dios, porque Dios es espíritu. Pero Dios está ahí preparando y cancelando ciclos como lo está en este momento. En este momento muchos van a salir de esclavitudes. ¿Qué significa? Que el Egipto siempre es un ejemplo de mundo. Egipto siempre es un ejemplo de mundo.
Y muchos que están en el mundo están siendo esclavos del alcohol, de las drogas, de la deuda, de la vergüenza, del adulterio, la fornicación, de la pornografía, del homosexualismo, lesbianismo. Ahora hay tanto pecado que cada vez que uno quiere mencionarlos todos no se da abasto porque son tantos. Pero Dios quiere hacerte libre, Dios quiere sacarte. Por eso el tema hoy es cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Pero siempre, cada vez que se cerraba un ciclo, era porque la voz de Dios llegaba a la vida de la persona. Es porque alguien estaba atento a decir, ya quiero salir de esto. Ya no quiero seguir igual. Yo quiero cambiar. Y es entonces donde Dios soltaba una palabra, porque Él tiene un plan. Y por eso entras a un proceso hasta llegar a la tierra que fluye leche y miel. Así es de que en el nombre de Jesús, atiende a la palabra del Señor. Atiende, porque ahorita voy a orar por muchos y se van a acabar ciclos de enfermedad, ciclos de pobreza, ciclos de escasez, ciclos de esterilidad, mujeres que no pueden tener hijos, gente que no ha visto la bendición y le está creyendo a Dios y le ha pedido, porque por eso viene esta palabra. El pueblo de Israel había clamado, entonces Dios descendió, vamos a ver si es cierto, dijo, y les preparó un plan. Y lo sacó de ahí. Y eso es lo que va a hacer con muchos. Pero hay esos con los del mundo, porque voy a hacer esas dos oraciones. Pero hay otros que están en prueba. Eso sí, para muchos hoy se acaba el desierto, pero para otros solo van a recibir un milagro y tienen que seguir en el desierto, porque el desierto es un tiempo, es un camino. No te pueden sacar a medio desierto. No pueden sacarte a 3/4, tienes que completar la prueba, ¿sí? Lo que sí puede hacer Dios es para aquellos que ya pasaron, pero como no creyeron en ese cambio de ciclo, regresaron y están en un círculo vicioso. Ciclo tras ciclo, lo mismo y en lo mismo, y no pasas de lo mismo. A esos Dios los va a cambiar ahora si estás creyendo en la palabra, si estás creyendo en lo que Dios va a hacer. Así que prepárate, porque voy a orar por ti. Si tú has creído a esta palabra, prepara tu corazón, cierra tus ojos y créele a Dios. Si tienes libertad, ahí donde estás puedes levantar tu mano, ¿sí? En señal, porque es Dios y tú. Yo solo he traído una palabra para bendecir a San José Pinula, para bendecir toda esta tierra bendita. Así que prepárate. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, para todos los que desean, han clamado y han pedido salir del mundo, salir del pecado, salir de esa maldición de la pobreza. En este momento, en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesús te toma y te traslada, como lo dice Pablo a Colosenses. Dios te toma de donde estás esclavo, en ese vicio, en ese alcohol, en esas drogas, en esas deudas, y te coloca en otro lugar. Y la señal va a ser que Dios te va a abrir puerta, que Dios va a enviar gente a tu vida, gente que te va a invitar a la iglesia, gente que te va a decir estoy orando por ti, gente porque tú eres la respuesta a la oración de padres y madres, a la oración de pastores, a la oración de iglesia. Y por eso el Señor ha escuchado y te va a sacar de ahí. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe, sal de esa condición, sal de esa enfermedad que viene de Satanás y sales de ahí ahora en el nombre de Jesús. Sales de ahí. Reprendo toda enfermedad. Por las llagas de Jesucristo ya fuiste curado. Recibe ahora ese milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Recibe, recibe. Ay, Saquitaramazo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Desde ya empieza un nuevo ciclo. Empieza una nueva temporada. Pero ya no vas a ser esclavo, ya no te van a tratar mal, sino que ahora empieza una batalla contigo mismo, que para eso es el desierto. Oro ahora por los que están en el desierto. Aquellos que siendo cristianos y habiendo oído a Dios y obedecido, pero están en desiertos, en momentos difíciles. Oro para que el Señor, aquellos que ya llegaron a la orilla, en el nombre de Jesús, sales de ese desierto.
en el nombre de Jesús. En estos días vas a tener una visitación de Dios como señal de que Dios está contigo y que se manifiesta para que entienda que te pasa a otro nivel, a otro ciclo, a otra etapa, a otro tiempo, que sales del desierto, sales de la soledad, sales de esa escasez y entras a una nueva tierra de leche y miel, pero la batalla sigue porque allá hay gigantes. Pero es un Dios de ciclo. Así que en el nombre de Jesús, los que van a medio desierto, oro para que el Señor te siga dando fuerzas y que tu fe no cambie, que no desmayes, que no vayas a decir como parte del pueblo de Israel que dijo, mejor estuviera. Nunca, nunca, nunca estarás mejor. Nunca, en el nombre de Jesús. Lo mejor siempre está el lugar a donde Dios me va a poner. Dios tiene tierra para tu vida, lugares de bendición. Mujeres estériles en el nombre de Jesús van a tener su hijo. Van a tener, esa maldición se va porque has creído en la palabra. Así es de que Dios te bendiga. Ha estado contigo el pastor Anthony Sandoval de Iglesia Casa del Alfarero. Estamos en la 6ª Avenida y 7ª Calle de la Zona 1. 6ª Avenida 729, Zona 1 de San José Pinula. Te invitamos los días lunes, miércoles o domingos a las 9 de la mañana. Puedes venir acá y si no, pues puedes llamarnos al 5501-9927, porque si estás enfermo, tienes una necesidad, estamos para orar por tu vida y llevarte a la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque hay planes para ti, pero solamente de la mano de Dios puedes llegar a la tierra que Dios. Se acaban esos ciclos y en el nombre de Jesús empezamos nuevos ciclos. Hasta yo he agarrado la palabra. Así que ya sabes, bendecimos a todos los amigos, hermanos que nos apoyan siempre aquí en el área técnica, grabando, apoyándonos, y bendecimos a Canal 42. Confesamos que Jesús es Rey, Señor y Salvador. Ten cuidado de estos días. ¿Por qué? Porque se mueven muchos demonios. Te invitamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Es una gran bendición porque somos la iglesia que va a bendecir San José Pinula. Somos la iglesia que vamos a cambiar San José Pinula a través del mensaje de Jesucristo que está en la palabra de Dios. Dios te bendiga y que el Señor te siga abriendo puertas. De vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Dios les bendiga. Somos la Asociación de Pastores de San José Pinula, ASPA. Y queremos invitarlos a 2 noches de sanidad y milagros. Viernes 5 y sábado 6 de abril. En Casa del Alfarero tenemos estas 2 noches de bendición. Están invitados todos los alrededores de San José Pinula y San José Pinula. Pastor, iglesias, hermanos y amigos, vénganse porque Dios tiene un milagro para tu vida. Dios les bendiga, soy el apóstol y evangelista de Filimiñana y nos vemos en San José Pinula. La primera semana de abril, la gloria de Dios caerá sobre esta ciudad hermosa. Dios les bendiga a todos, les espero ahí.